donde Perdón, vive. ¿esto es distinto a Fosalud? ¿O se complementan de alguna manera? Yo digo que Fosalud se complementa, Fosalud tiene que ser ampliado, Ajá. Fosalud tiene que ser reforzado y posiblemente reorganizado. Pero es atendiendo a toda la población que lo necesita. Y por otra parte, que eso significa el apoyo a todo ese grupo de médicos, grupo de personal de salud de distintos niveles, muchas veces que está abandonado en su formación, que tiene que ofrecerse además educación, que de llevársele a esos lugares el medicamento que el individuo necesita, la intervención que necesita y la atención que necesita. En otras palabras, que la salud atienda al individuo en su lugar de trabajo. Se han hecho esfuerzos en el sentido de establecer aquí un programa de medicina familiar que yo creo que debe de ser estudiado para que sea organizado y adecuado a las condiciones de cada una de las regiones, cada una de las poblaciones en las cuales se va a iniciar. Pero el hecho es que esto no sea un proyecto piloto que se hace en un lugar y que no cubre toda la población. Para mí, una de las cosas más importantes es, primero, que tengamos una información clara y diáfana de lo que está pasando. En segundo lugar, que se atiendan las deficiencias que está claro que están ocurriendo, que son evidentes. todos que son evidentes. Hospitales, aquí nomás muy cerquita, que están desmantelados como pudiera ser el Hospital Rosales. Lo que allí urge que se resuelva para poner la atención a los casos más graves. Por ejemplo, se nos dice que todo está mejor, sin embargo, cuando uno analiza algunas de las cifras, por ejemplo, la persona a veces no es ingresada a un hospital porque no existen camas hospitalarias disponibles. Y cuando nosotros vemos los datos de camas hospitalarias desde el 1980 al 2008, nos encontramos con datos que si pudiéramos verlos, pero vamos a lo podemos mostrar, claro. Podemos mostrar aquí. Esto, por ejemplo, en el Ministerio de Salud y Asistencia Social. Vamos a ver si hacemos un acercamiento de esto. Pero podemos ver, aquí podemos ver lo que fue en el 2006 a lo que tenemos acá ahora, al 2008. Aquí tenemos, por ejemplo, en camas hospitalarias 2.10 por 1000 habitantes. Y que en este momento tenemos 0.7 camas hospitalarias por 1000 habitantes. ¿Qué representa esto? O sea, ha venido bajando la cantidad de camas. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que ha ocurrido? A mí me podrían decir, mire, el número de camas está igual, pero la población ha crecido. Entonces, la demanda de la población por camas es muy grande. En el Seguro Social, igualmente, ha ocurrido una cosa parecida. De 350 que había en 1980 pasa un poquito por encima de 1, creo que es 1.2. Entonces tenemos elementos que nos obligan a decir, bueno, las camas hospitalarias tienen que ser aumentadas. Pero no es el hecho de que tengamos más camas, sino que tenga la cama los recursos adecuados para prestar la atención. Y así como eso, ahí me imagino, hay varios ejemplos. Hay varios ejemplos. El presupuesto que el ministerio necesita, la inversión pública en este momento es muy baja y el presidente electo se ha comprometido a tratar de alcanzar una inversión en salud que es del 5% del PIB. ¿Verdad? Nosotros consideramos que los datos que estamos obteniendo y que deben ser obtenidos cuando el país tenga, y esa es una de las propuestas que muchas personas están planteando, un verdadero Instituto Nacional de Estadísticas en el cual se pueda confiar. Y por otra parte, los hospitales tienen que tener realmente una unidad de estadística confiable, y por otra parte, lo que no tienen en este momento, porque poco a poco fue desapareciendo, es la investigación en salud.
la investigación epidemiológica, la investigación de salud debe de hacerse y el Ministerio de Salud tiene que tener una sección de investigación en salud pública que esté siendo como el verdadero censor, que le esté diciendo sobre lo que está pasando. Sería lo mismo en el caso de educación, en donde necesitamos saber realmente qué está ocurriendo con los maestros, cuál es realmente lo que se necesita para mantener al maestro perfectamente actualizado, no solo con una computadora, sino que tener toda la actualización que necesita para que la población reciba la educación que necesita. Ese es el otro gran tema. Vamos a hacer la pausa, doctora, pero antes de pasar al tema de la educación, le dejo planteada esta pregunta, porque me parece que obviamente es importante. ¿Por qué para el presidente electo y su equipo de trabajo en este momento es importantísimo tener indicadores reales, es decir, saber cómo está la situación para luego partir con las nuevas políticas? Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve. Bueno, aunque la pregunta es importante, la respuesta es obvia, ¿no? Siempre que llega, digamos, una nueva administración a una empresa, porque el gobierno al final también se convierte en una empresa, pero no tiene que ser una empresa con fines de lucro, sino más bien una empresa que tenga un rostro humano, sensible, social. Pues siempre que llega un nuevo administrador tiene que pedir, tiene que buscar cómo están las cifras. Me imagino que por eso, doctora, ustedes están buscando esa información, sabiendo cuál es la realidad con la que se va a encontrar el próximo gobierno en cuanto a todos los indicadores sociales, económicos, de educación, etcétera, ¿no? Sí, yo pienso... Es por cuestión de transparencia, ¿entiendo? Yo creo que, y voy a quizás tomar una posición que es personal mía, en el sentido de decir, si algo podemos estar muy claros y muy conscientes de que este nuevo gobierno va a tener, es algo que ha faltado en muchos momentos en los anteriores: transparencia. Digo que si solo eso lo podemos hacer, compartir con la población entera, diafanidad en las cifras, diafanidad en los problemas, yo creo que podemos tener una población que acompañe a este gobierno, que sea participativa y que las acciones que se tomen sean con el soporte, con el apoyo del gobierno. Por ejemplo, si en un determinado momento la voluntad política de un gobierno se mide por la inversión que se hace, por ejemplo, en el caso más sensible, insisto en salud, porque creo que es el área que la población siente más, como podríamos decir, lo que más le duele, porque lo vive, lo siente y lo percibe con más facilidad. Entonces, si en un determinado momento se está comprometiendo a apoyar salud este gobierno, y Mauricio dice, por ejemplo, frente a estas cifras, voy a ver si podemos ver estas cifras, lo que podría ser la inversión pública necesaria, está en rojo, y el gasto público actual. El gasto público actual que está también... ahí está. Aquí, ¿se ve? Sí, ¿verdad? Veamos ahí que ahí tenemos en este momento una inversión pública, un gasto público de 3.3 en total, sumando inversión del Ministerio de Salud Pública y del Seguro Social. La aspiración sería llegar a 6, con mucha razón y haciendo las cuentas necesarias y viendo qué alternativas le quedan al gobierno en materia económica, que no va a ser fácil, porque todos sabemos que no es una situación fácil. Mauricio se ha comprometido a tratar de alcanzar al final de su periodo un 5% del PIB. Eso ya es un compromiso que está garantizando que inversiones como el acceso a los distintos servicios, que los medicamentos serán accesibles a la población y que no se le negará ningún tipo de servicio, que ningún niño se quedará sin las vacunas necesarias y sin la calidad de las vacunas, porque hay dos cosas importantes en este gobierno y por eso no quisiera que se dijera que se va a repetir lo que siempre se hace, el prometer sin cumplir, sino que en este caso estamos garantizando
que en base a los estudios realizados se sabe qué es lo que se necesita, por ejemplo, para que un niño esté protegido con las inmunizaciones necesarias y las vacunas de calidad, porque no solo es en este momento comprometernos a la cantidad, sino que también comprometernos a la calidad de las vacunas. ¿Y en cuántos puntos más tiene que ser la inversión en salud para poder lograr esto?